En marzo de 2020 todo cambió: pandemia y confinamiento, incertidumbre, ansiedad y también insomnio, según un estudio elaborado por la Universidad de Zaragoza sobre hábitos durante la pandemia. Eso hace que haya muchas más dificultades de conciliación en el sueño, ¿no? Que si antes me dormía a las 11, pues ahora lo que acusan las personas son que se duermen mucho más tarde o incluso se despiertan antes. Entonces, más en jóvenes, lo que implica que el 38% de los encuestados tengan problemas de atención. Ahora afecta más a ancianos por la disminución de sus relaciones y actividades. Que lo he notado, que estaba más nerviosa, que dormía peor, pues no sé por qué me despierto 3 veces. Es lo que trabajan con este grupo de mayores para ayudarles a recuperar sus hábitos de vida prepandemia. Estimulación cognitiva, que es lo que trabajan aquí con nosotras en grupo, sobre todo recuperar las relaciones sociales, porque muchos de ellos las han visto disminuidas. Otro factor importante es recuperar la alimentación y también la actividad física. Todo esto son predictores de un buen nivel de vida y mejoran la calidad del sueño. Porque nos han enseñado técnicas para dormir mejor, que es una de las cosas más importantes en las personas en nuestra edad. También lo han visto en las farmacias. En estos 2 años han aumentado las consultas y ventas de productos para dormir. Es empezar por un tratamiento natural, que al final tiene menos efectos secundarios. Aunque sea un tratamiento natural, no significa que sea inocuo. Por eso han de venir a la oficina de farmacia y comentarnos qué medicación estar tomando y ver qué tratamiento se le puede ofrecer que sea el más adaptado a su situación y a su medicación. Y si el problema persiste, insisten, consultar al médico para recibir el tratamiento más adecuado.